Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Sigue escuchando segunda parte con Dr. Casey Griffiths. Doctrina y Convenios, secciones 20 al 22. John, tú y yo hemos estado haciendo esto juntos por demasiado tiempo, porque tenía mi índice abierto en mérito, porque quería respaldar lo que Casey está diciendo aquí, que es que mucho de esto proviene del Libro de Mormón. Y si alguien se pregunta, espera, ¿el Libro de Mormón enseña lo que Casey acaba de enseñar? Si vas a mérito, tienes segundo Nefi 2, leí. Ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino a través de los méritos del Mesías. Segundo Nefi 31. Nefi, confiar completamente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Alma 22. Este es Aarón. Puesto que el hombre había caído, no podía merecer nada por sí mismo. Alma 24. Dios ha quitado la culpa de los corazones a través de los méritos de su Hijo. Aquí no hay nada sobre que yo gane algo. Sobre que yo gane mis insignias de mérito, ¿verdad? Mi insignia de mérito de salvación. Esto es el Amán 14. Recibir la remisión de los pecados a través de los méritos de Cristo. Y luego Moroni 6. Confiar únicamente en los méritos de Cristo. Él salva al 100%. Tuve una gran conversación muy interesante con mi amiga Michelle Baer aquí en Mapleton. Hablamos sobre esto. ¿Cuánto es mi parte? ¿Cuánto es la parte de Jesús? Y es 100% Jesús, sin lugar a dudas. Absolutamente, sin lugar a dudas. Es 100%. No es 99.99% Él. Es completamente todo Él. Y vivo el Evangelio para unirme firmemente a Él, para que me lleve a donde Él va. No es transformador cambiar a esa perspectiva, decir, hey, no tengo que hacerlo todo bien. Solo tengo que esforzarme sinceramente. Sí. De hecho, tengo mi propia versión de la canción. Estoy tratando de ser como Jesús. Se llama Estoy fallando en ser como Jesús. Estoy cometiendo errores todos los días. Va más o menos así. A veces escucharás a la gente decir, acepto a Jesús como mi Salvador y lo hago Señor de mi vida. Y me gusta esa idea. Voy a tratar de seguirlo porque Él me lo pidió. ¿Qué clase de hombres y mujeres deben ser? Sean como yo. Voy a intentarlo. No es la fórmula de salvación. Voy a cometer errores al acercarme a Él y arrepentirme. Eso se supone que hacer. Y Hank, mencionaste Alma 24. Creo que es Alma 24:11. Stephen Robinson señaló, porque esto era todo lo que podíamos hacer, arrepentirnos. Quiero decir, escucha la frase que usaron allí, porque esto era todo lo que podíamos hacer, arrepentirnos. Eso es lo único que puedes hacer. Todo lo demás es simplemente volver nuestro corazón. Y luego la santificación también viene a través de la gracia de Cristo, pero vamos a esforzarnos. Me gusta la idea de esforzarse. No es la medida de tu esfuerzo lo que te salva. Esa parte ya está hecha. Lo estamos haciendo sonar como si la justificación fuera en la gracia de Cristo, como un regalo para la salvación. Pero en el versículo 31 dicen que sabemos que la santificación viene a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Así que la santificación también está vinculada a la gracia. Y no deberíamos pensar en la gracia solo como una infusión de justicia que llega cerca del final de nuestras vidas, sino como algo que, mientras nos esforzamos por ser mejores, Él nos ayuda, nos hace mejores. D. Todd Christofferson dijo lo siguiente: ser santificado a través de la sangre de Cristo es volverse limpio, puro y santo. Si la justificación elimina el castigo por los pecados pasados, como ser perdonado, entonces la santificación elimina la mancha o los efectos del pecado. Estos dos términos están interrelacionados. Uno explica por qué no tenemos que pasar cada momento de cada día preocupándonos por nuestro marcador celestial, pero la santificación también nos da una razón para esforzarnos por ser mejores, para mejorar personalmente, para trabajar hacia algo. Incluso si reconocemos y comprendemos que cualquier mejora que logremos es un regalo de Cristo y que necesitamos mantenerlo en el centro de todo. Así que desearía poder volver atrás y darle un golpe en la cabeza a mi yo de 19 años y decirle, hazlo mejor. Fui sincero cuando di esa respuesta. Simplemente me ilustra que, vaya, crecí en una gran comunidad con personas que me amaban, pero por alguna razón simplemente no lo entendí. Y parece algo grande para pasar por alto. En mi defensa, en ese momento no tenía mucho conocimiento de las Escrituras, y pasé los siguientes 2 años leyendo el Libro de Mormón, y desde entonces enseñando esta idea. Podríamos enfatizar eso un poco más. ¿Podemos ayudar a las personas a entender el papel de la gracia y lo importante que es? Y oye, asombrosa gracia ha vuelto al himnario ahora, así que cantémosla también. Cualquier oportunidad que tengamos para dar otro reconocimiento al hermano Robinson, si alguno de sus familiares está escuchando, van a decir, wow,
Solo le estamos robando a este tipo, ¿verdad? Eso es todo que hacemos. Su material es tan bueno. Sí, él simplemente cuenta la historia. Lo he contado antes, cuando estaba enseñando a su hija a nadar. Ella estaba tan aterrorizada que no podía aprender. Mi papá me va a ahogar. Voy a morir. Ella estaba como. El agua solo tenía 1 metro con 5 centímetros de profundidad, pero Becky medía solo 1 metro. Estaba tan aterrorizada que comenzó a gritar, llorar, patear, arañar, y era imposible enseñarle. Finalmente debí sujetarla. La rodé con mis brazos, la abracé con fuerza y le dije, Becky, soy tu papá, te amo. No voy a dejar que te ahogues. Ahora relájate. Bendita sea, ella confió en mí. Se relajó. Puse mis brazos debajo de ella y le dije, está bien, ahora mueve las piernas. Y comenzamos a aprender a nadar. Luego él dijo esto. Algunos de nosotros estamos igualmente aterrorizados por las preguntas, ¿soy celestial? ¿Voy a lograrlo? ¿Fui lo bastante bueno hoy? Estamos tan aterrorizados de si vamos a vivir o morir, o de si hemos logrado entrar en el reino o no, que no estamos avanzando. Es en esos momentos cuando el Salvador nos toma, nos envuelve en sus brazos y dice, te tengo, te amo, no voy a dejar que mueras. Ahora relájate y confía en mí. Si podemos relajarnos y confiar en Él, y creerle además de creer en Él, entonces juntos podemos aprender a vivir el Evangelio. Simplemente Él tiene una gran manera, Casey, ¿verdad? De hacer estas analogías. Oh, sí, puedo hacer. Él hizo un trabajo increíble. No es el único. Por ejemplo, Brad Wilcox, el devocional de BYU más descargado de la historia, trata sobre la gracia. El presidente Uchtdorf, el elder Christofferson, varios líderes de la iglesia nos han ayudado a hacer este cambio de pensar que si hacemos buenas obras, a comprender que la gracia y las obras van juntas. Ahora, C.S. Lewis una vez respondió a la pregunta de qué es más importante, la fe o las obras. La gracia podría sustituirse fácilmente en esa pregunta, y él dijo, eso es como preguntarme qué hoja de unas tijeras es más importante. Tan brillante. Qué gran respuesta. Ambas son importantes, pero mentalmente, como santos de los últimos días, necesitamos reconocer mucho más el poder de la gracia en nuestras vidas y dejar de imponer este tipo de perfeccionismo tóxico, esta escrupulosidad que realmente daña a las personas. En cierto sentido, el Evangelio es la buena noticia, está destinado a aliviarnos de nuestras cargas. Al mismo tiempo queremos esforzarnos por mejorar. Simplemente no necesitamos ser tan duros con nosotros mismos a veces. A veces, tal vez, Casey, lo invertimos en, Primera de Juan. Dice que lo amamos porque Él nos amó primero, y a veces lo invertimos, pensamos que nos amará cuando lo amemos a Él. Sí, pero ese no es su camino. Sí. Y no necesitas tener realmente miedo como padre o abuelo de enseñar esto. Casi pensamos, bueno, entonces van a pecar y van a tener todos estos grandes problemas, y en realidad no quiero que eso suceda. Así que de verdad voy a ejercer presión sobre la obediencia. No sé si eso será tan efectivo como pensamos. Hay una obediencia que viene del miedo y una obediencia que viene del amor. La obediencia que está vinculada al amor es mucho más satisfactoria, es mucho más sanadora y al final es mucho más gratificante. No quiero que mis hijos hagan lo que les digo porque me tienen miedo o porque temen alguna condenación eterna o castigo. Quiero que lo hagan porque saben que me importan y porque los amo. Estos dos versículos creo que son los más importantes de la sección 20. Voy a arriesgarme y decir que generan tanta discusión sobre lo que realmente hace el Salvador por nosotros. Y si Él nos justifica, entonces, ¿por qué guardar los mandamientos? Hay una buena razón por la que enfatizamos ambos aspectos, y es simplemente una cuestión de mantener esa idea en equilibrio. Creo que, por un tiempo, quizás hayamos enfatizado demasiado nuestros propios actos. La sección 20 nos está haciendo retroceder y diciendo, muy bien, vamos a entender. ¿Quién es realmente el instrumento de tu salvación y por qué eres justo? No es para ganarte el camino allí, es para aprender cómo se supone que debes ser. Otra parte de la iglesia verdadera y viviente. Como iglesia aprendemos y crecemos. Entonces, Casey, nos has mostrado estas 3 secciones, historia, creencias. ¿Estamos listos para pasar a la tercera sección? ¿Prácticas? Sí, esta es la sección más grande. Básicamente abarca los versículos 37 al 84. Se divide en oficios del sacerdocio. Eso cubre aproximadamente los versículos 38 al 67. Lo que sucede después de que una persona se bautiza, versículos 68 al 69. Luego habla sobre las ordenanzas.
Así que oficios y ordenanzas. A partir del versículo 70, comienzan a mencionar las ordenanzas, comenzando, curiosamente, con la bendición de los niños. El versículo 70 habla sobre eso. Luego, instrucciones para el bautismo, aproximadamente en los versículos 71 al 74. Las oraciones sacramentales están en los versículos 75 al 79. Y luego, el registro de datos. Así que me gustaría señalar un par de cosas aquí. Primero, es interesante que, al introducir los deberes de los poseedores del sacerdocio en la iglesia, el sacerdocio de la iglesia, hay instrucciones específicas para los élderes, para los presbíteros. Y quiero señalar que en la iglesia primitiva, la mayoría de estos oficios eran ocupados por hombres adultos. Es una especie de desarrollo del siglo XX que los jóvenes de 16 años y ahora incluso de 11 años ocupen estos oficios del sacerdocio, pero a cada uno se le dan instrucciones específicas. Voy a tomar uno como ejemplo. El deber del presbítero, esto es en el versículo 46, es predicar y enseñar, explicar y exhortar, bautizar y administrar la Santa Cena, visitar la casa de cada miembro y exhortarlos a orar en voz alta y en secreto, y atender todas las responsabilidades familiares. Nuevamente, esta será una iglesia activa, con personas asistiendo unas a otras, ayudándose mutuamente, visitándose. A veces se ve como algo negativo, pero en realidad es útil tener personas que estén pendientes de ti todo el tiempo. Así es. Pienso en mi propia congregación, en las hermanas y hermanos ministrantes, y en todo el bien que hacen. Tuvimos una señora en nuestro barrio que se cayó mientras intentaba meterse a la ducha y estuvo en el suelo durante 5 o 6 horas porque no podía levantarse. Y su hermana ministrante que vivía al lado sintió una impresión de que algo andaba mal. Fue a su casa, tuvo la audacia de entrar y la encontró, logrando llevarla al hospital. Esta iglesia activa y comprometida también será parte de esto. Y una de las cosas que se enfatiza en todo esto es que todos van a estar participando. Quiero compartir una historia. Esta es una historia de un hombre llamado William F. Cahun. Oh, me encanta esta historia. Sí, él era un maestro en Kirtland, Ohio, y su tarea era visitar a los Smith en su hogar, enseñar a José y a Emma. Así que tenía 17 años, y puedes imaginar lo intimidante que sería, pero así es como lo relata. Dijo, llamé a la puerta. El profeta vino a abrir. Me invitó a entrar, y entonces William dijo lo siguiente. Pronto llegaron y tomaron asiento. Él, José Smith, dijo, hermano William, me someto a usted junto con mi familia. Y tomó asiento. Ahora, el hermano William dijo que él le dijo, pregunte lo que quiera. Todos mis miedos y temblores habían desaparecido. Y dije, hermano José, ¿está tratando de vivir su religión? Él respondió, sí. Entonces dije, ¿ora con su familia? Él dijo, sí. ¿Enseña a su familia los principios del Evangelio? Él respondió, sí, estoy tratando de hacerlo. ¿Bendice los alimentos antes de comer? Él respondió, sí. ¿Está tratando de vivir en paz y armonía con su familia? Él dijo que sí. Y entonces me volví hacia José y le dije, he terminado con mis preguntas como maestro, y ahora, si tiene alguna instrucción, estaré feliz de recibirla. Así que imagina entrar a la casa del profeta y decirle, hey, ¿cómo estás, amigo? ¿Estás bendiciendo tus alimentos? Y tienes 17 años. ¿Estás enseñando el Evangelio a tus hijos? Pero esa es la estructura establecida en la sección 20, donde todos cuidan de todos. Con el tiempo, esto se ampliará para incluir a hermanas ministrantes y otros, para asegurarnos de que todos estén bien. Incluso dice esto, algo que siempre me llamó la atención. Si bajas a la parte de los maestros en el versículo 54, parte del trabajo de un maestro es asegurarse de que no haya iniquidad en la iglesia, ni dureza entre los miembros, ni mentiras, ni murmuraciones, ni malas palabras. Así que se supone que los maestros deben andar por ahí diciendo, hey, vi lo que publicaste en las redes sociales. Eso no está bien. No puedes enojarte con tu vecino porque estaba haciendo renovaciones a las 4 de la mañana. Eso no es aceptable. Esa es en cierto modo la esencia. Se basa en lo que describe Moroni, que es que la iglesia se supone que debe ser como una familia animada, siempre involucrada en la vida de los demás de una manera positiva, en un sentido de, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cumpliendo bien con los mandamientos? Y si no, ¿qué hacemos para ayudarte? Supongo que somos salvados como comunidad. Eso siempre ha sido una parte importante de la iglesia que me atrae, que no se trata de ir a escuchar al predicador más popular el domingo. Estás organizado geográficamente, así que te toca estar con estas personas. Te guste o no, tienes que hacer que funcione. Solía decirle a la gente, si tienes un barrio, tienes una familia. Eso es lo que se transmite cuando las personas se unen a la iglesia. Es decir, ahora tienes a todas estas personas que van a cuidarte y a quienes tú también vas a ayudar a cuidar.
Los oficiales de la iglesia reciben instrucciones específicas para hacer esto, y a medida que expandimos la iglesia con diferentes organizaciones como la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes, la Primaria, esta idea central de que todos nos cuidamos unos a otros surge de esta pequeña organización eclesiástica que existe en la sección 20 de Doctrina y Convenios. Me encanta. John, recuerdo con la doctora Melissa Inouye. ¿Recuerdas que el año pasado ella dijo que Jesús dice, ama a tus enemigos? Así que puso a varios en tu barrio para que practiques. Y tú dijiste, tantos enemigos en un solo lugar. Conveniente. Sí, muy gracioso. El Elder Christofferson dio un discurso llamado ¿Por qué la Iglesia? En el año 2015. Una de las cosas que dijo fue que debemos experimentar la aplicación de la doctrina divina. Luego dijo que experimentamos las idiosincrasias de los demás. Y luego, creo que fue espontáneamente en la conferencia, dijo que el presidente Packer solía llamarlas nuestras idiosincrasias. Sí, aquí está la doctrina divina. Ahora aquí tienes un lugar donde puedes experimentarla en tu propio barrio. Iba a mencionar que uno de mis ensayos favoritos es de Eugene England. Se llama La Iglesia es tan verdadera como el Evangelio. Porque nos hemos acostumbrado tanto a decir, bueno, ya sabes, el Evangelio es verdadero, pero la Iglesia, y tendemos a menospreciar a la Iglesia. Y el punto de su ensayo, y aquí lo voy a parafrasear, es que la Iglesia es como un laboratorio. Tenemos todo tipo de personas diferentes, y lo que nos conecta son nuestras creencias, no nuestro origen, no nuestra crianza, no nuestro estatus socioeconómico. Lo que nos une es la creencia en Jesucristo, y en ese pequeño laboratorio sí aprendemos a amar, a veces incluso a personas realmente difíciles. Aprendemos a servir y aprendemos lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, que no puedes decirle a la mano, no te necesito, porque puede estar haciendo algo totalmente diferente. Y aprendemos a extender misericordia a aquellos cuyas circunstancias no podemos comprender completamente. Estoy realmente agradecido de tener esa pequeña comunidad de la que he sido parte. Creo que he sido parte de mi congregación durante 20 años. Y es una congregación donde la gente se muda constantemente, casas de inicio. Cada vez que alguien se presenta en la reunión de élderes, digo, sí, me mudé en septiembre de 2002 y ahora soy el anciano de la congregación. Pero ha sido maravilloso tener a estas personas que se preocupan por mí y por mi familia y que realmente nos han ayudado a salir adelante. Es simplemente una gran bendición. Y Casey, ¿no te parte el corazón cuando escuchas que alguien ha tenido una experiencia terrible? Según tu conocimiento de la historia de la iglesia, ¿cuándo empiezan a salir mal las cosas? ¿Cuándo toma un giro en el que esto no es como se suponía que debía ser? Hay historias en las que las cosas salieron mal y otras en las que se convirtió en un problema para algunas personas. Pero, en general, se trata de encontrar ese punto medio entre estar demasiado involucrados en la vida de alguien, tal vez poniendo demasiadas expectativas sobre ellos, y estar demasiado poco involucrados. Mi experiencia con mi barrio, y mi barrio es increíble, han sido realmente asombrosos a lo largo de los años, pero a veces nos encontramos con problemas cuando nos volvemos un poco demasiado críticos. Creo que he mencionado que tengo un hijo con autismo. Cuando era pequeño, era realmente difícil de controlar. Un hombre de nuestro barrio se me acercó y me dijo, ¿por qué no controlas a tu hijo? Durante la reunión sacramental era un hombre mayor y le dije, sabes, él tiene autismo. ¿Lo sabías? Y él no dio marcha atrás. Él dijo algo como, bueno, eso no es una excusa. Pero luego, una semana después, me trajo una hoja con impresiones sobre el autismo que había encontrado en Internet y fue como su mea culpa, su manera de decir, oye, lo siento. No podía decir las palabras, lo siento, pero su forma de disculparse fue, he estado investigando esto y creo que hay algunas cosas aquí que podrían ayudarte. Y llegó a convertirse en mi querido amigo. Y ese niño pequeño creció de ser un niño problemático que a veces corría, agarraba el micrófono en medio de la reunión sacramental y gritaba ¡boom! Y luego corría de regreso y se sentaba. Nuestra congregación siempre lo acogió. Nuestro hijo pasaba por fases en las que estaba realmente obsesionado con los trenes y con Ben 10, y luego se obsesionó mucho con Michael Jackson. Recuerdo que él repartía la Santa Cena y la pasó, y luego hizo un giro al estilo de Michael Jackson y dijo, jijiji. Y mi esposa y yo estábamos completamente avergonzados, ya sabes, cubriéndonos la cara. Y todos en la congregación decían, ese es solo Josh. Unas semanas después de eso, recuerdo que llegó a la iglesia y todos los jóvenes y las jovencitas habían aprendido el baile de Thriller como una sorpresa para él. Hombre, fue como la mañana de Navidad para mi hijo.
Él siempre supo que lo amábamos y que nos preocupábamos por él. Pero tener esta familia más grande que hacía cosas así por él, que lo defendía en la escuela y lo cuidaba, ha sido una gran bendición para nosotros. Nuevamente, en estos versículos, esto captura un poco la idea de que, oye, el deber de los oficiales de la iglesia es mantener a todos en orden, pero sin presionar demasiado, y al mismo tiempo estar involucrados, ser parte de la vida de las personas. ¿Eso es a lo que nos comprometemos cuando nos unimos a la iglesia? Volviendo a Moroni 6, hay una frase allí que siempre me ha encantado. La iglesia se reunía a menudo para ayunar, orar y hablar unos con otros sobre el bienestar de sus almas. Así que no era que iban a escuchar a un solo hombre o a una sola mujer cada semana. Éramos nosotros. Hablemos unos con otros sobre el bienestar de nuestras almas. Siempre me ha encantado esa frase, que es una comunidad de santos reuniéndose. ¿Qué dijo el Elder Holland? La iglesia no es monasterio de personas perfectas. Al menos en un aspecto, la iglesia es realmente más como un hospital para aquellos que están enfermos y quieren sanar. Ahora, dos historias. Una, Casey, solo para que te sientas mejor. De hecho, tuve un hijo que realmente dio su testimonio una semana diciendo que puede sentir el espíritu y que Dios te hablará a través del horror, los videojuegos y la música explícita. Conozco a este hijo. He conocido a este hijo. Es un personaje. Fue un momento interesante para mi esposa y para mí, pero yo era muy parecido a ti, donde miré a mi alrededor y pensé, este barrio conoce a este chico y lo aman. Ellos lo aman. Todos simplemente nos reímos juntos. Quería compartir otra historia. John, realmente nunca he compartido esto antes, pero un muy buen amigo que se mudó a un nuevo barrio tiene muchos hijos, como hemos hablado. Se sentaron detrás de un hombre mayor en la iglesia. Y los niños, ya sabes, estaban realmente bastante ruidosos y alocados. Y este hombre y su esposa se levantaron y fueron a sentarse al otro lado de la capilla. Mi amigo se sintió muy molesto por esto. Pensó, ya sabes, lo estoy intentando realmente. Estoy tratando de ayudar a mis hijos. Y dijo que realmente se sintió frustrado con este hombre. Simplemente no podía superarlo. Bueno, con el tiempo, mi amigo llegó a formar parte del obispado y este hombre mayor falleció. En su funeral, alguien dijo, creo que fue una hija o alguien que lo conocía, que tal vez había notado lo difícil que era para él estar cerca de niños. Es porque en Vietnam tuvo muchas experiencias en las que los niños estaban armados para atacarlo. Debido a sus experiencias pasadas en la guerra de Vietnam y el impacto emocional que eso le causó en su vida y su bienestar mental y emocional, si alguna vez estaba cerca de niños, generalmente tenía que alejarse debido a todo el trauma que había vivido allí a lo largo de los años de su vida. Y mi amigo simplemente dijo, si lo hubiera sabido, si hubiera sabido por lo que estaba sufriendo. Casey, de verdad me encanta lo que nos has enseñado. Estamos aquí el uno para el otro. Sí, es un laboratorio. No nos encontraríamos con personas así en nuestra vida cotidiana. Y durante la pandemia realmente sentí que estábamos bastante aislados en nuestros sótanos y que en realidad no veíamos a la gente. Cuando volvimos a la iglesia, comencé a ver el valor de eso. Hey, esta persona a mi lado podría ser totalmente diferente a mí. Podría estar completamente loco en un sentido, pero necesito su perspectiva. Necesito ver eso para darme cuenta de que el mundo no está lleno de personas aterradoras. Está lleno de buenas personas que son diferentes a nosotros, pero en quienes podemos ver muchas cosas buenas y a quienes podemos aprender a amar. Así que, de nuevo, estas secciones simplemente enfatizan que todos estamos involucrados en la vida de los demás. Somos una gran familia. Y eso es intencional. Eso es a propósito. El Señor dice en el versículo 47, ¿vas a visitar la casa de cada miembro? Así es. No solo nos vamos a ver los domingos, vamos a estar en las casas de los demás. Sí, vamos a estar metidos en los asuntos del otro todo el tiempo, lo cual es intencional, no un accidente. Gracias a Dios por eso. Ahora, si me permiten, quiero saltar al versículo 70 y hacer un resumen general por un momento. Cuando se trata de lo que hace la iglesia, John, mencionaste esta pregunta sobre por qué la iglesia, y una gran parte de la respuesta en el discurso del Elder Christofferson fue que tenemos la autoridad para realizar ordenanzas. Permíteme señalar las ordenanzas aquí y dime cuál de estas cosas no es como las demás. Así que aquí tenemos el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, las oraciones y la bendición de los niños. Ahora, ¿cuál de esas es diferente de las demás a un nivel fundamental?
La bendición de los niños. No tienen idea qué pasa. Pongo imágenes en mi clase y pregunto, oye, ¿es esta una ordenanza de salvación? ¿Es esta una ordenanza de salvación? La bendición de los niños no es una ordenanza de salvación. El bautismo y la Santa Cena son mencionados como esenciales tanto en el Libro de Mormón como aquí y en la Biblia. Pero la bendición de los niños no es esencial. Es decir, no hacemos bendiciones para bebés. Si una persona se une a la iglesia cuando tiene 73 años, eso sería extraño. Ya sabes, los bajamos, los levantamos y decimos, el nombre por el que será llamado es Murray o algo así. Pero esto sí resalta el propósito de las ordenanzas. Por un lado, algunas ordenanzas son esenciales para que seamos salvos. Tienes que ser bautizado. Tienes que ser confirmado. No sé si tienes que tomar la Santa Cena o no para ser salvo. Supongo que podrías bautizarte, confirmarte y morir sin haber tomado nunca la Santa Cena. Y estar bien. Pero algunas ordenanzas simplemente se nos dan para permitirnos hacer el bien y ser buenos. La regla general para una ordenanza esencial es, ¿la realizamos en el templo en nombre de personas fallecidas? Hacemos bautismos y confirmaciones, investiduras y sellamientos si estaban casados, pero algunas ordenanzas las hacemos simplemente para hacer del mundo un lugar mejor. Algunas ordenanzas las realizamos solo para invocar el poder de Dios. Una sección posterior de Doctrina y Convenios dirá, en las ordenanzas de ellas se manifiesta el poder de Dios y la divinidad. Y a veces simplemente usamos la autoridad que Dios nos ha dado para hacer algo bueno. Por ejemplo, hay una parejita que vive al lado de mi casa y se han convertido en buenos amigos nuestros. Tuvieron un bebé y ya sabes cómo es con el primer hijo, estás constantemente en pánico por todo. Me llamaron y dijeron, nuestro bebé está amarillo. Esto fue como 3 o 4 días después de que ella llegara a casa del hospital. Y yo quería decirles, ya sabes, probablemente tenga un poco de ictericia. Y es algo bastante normal. La mayoría de nuestros hijos también estuvieron amarillos, pero estaban muy asustados. ¿Debemos ir al hospital? ¿Deberíamos llamar al doctor? ¿Qué deberíamos hacer? Y finalmente dijeron, ¿podrías venir a darnos una bendición? Así que fui. Recuerdo que la mamá estaba sosteniendo al bebé. El papá estaba realmente nervioso, pero le dije, este es tu hijo. Tú lo harás. Así que un bebé muy pequeño, apenas poniendo sus manitas sobre su cabeza mientras la mamá lo sostenía, los tres estábamos participando de alguna manera, y yo simplemente escuchaba a este padre, y literalmente tuve que explicarle las instrucciones mientras lo hacía. Está bien, di esto, di esto. Pero escuché a este joven padre invocar el poder de la divinidad para bendecir a su hijo. ¿El bebé está bien? ¿Sabes? Ahora viene a mi casa un par de veces a la semana y nos vuelve locos y todo. Pero pensé para mí mismo, oye, eso es algo que nosotros también hacemos. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo que tenemos que hacer para salvar a las personas que descuidamos, la influencia que podemos tener y el poder que Dios nos da simplemente para hacer el bien. Algunas ordenanzas son para la salvación. Algunas ordenanzas son simplemente para ayudar a las personas, para darles consuelo y orientación. Ese es otro propósito de la iglesia también. Si estás pasando por dificultades, si necesitas tomar una gran decisión, está bien llamar a tus hermanos ministrantes y pedirles que vengan a darte una bendición de consuelo. No tienes que estar en el hospital conectado a un respirador antes de pedir el poder de Dios para que te ayude. Algunas cosas las hacemos porque son esenciales. Son ordenanzas en las que hacemos convenios con Dios. Algunas cosas las hacemos simplemente para bendecir a las personas y para ayudarlas. Casey, déjame hacerte una pregunta, ya que te tenemos aquí. Así que aquí están los conceptos básicos en la sección 20. Ahora, obviamente, hacemos mucho más que esto hoy en día. La primaria no está aquí. Los hombres y mujeres jóvenes no están aquí. Eventualmente llegaremos a los obispos y apóstoles. Sé que has estudiado la historia de la iglesia. ¿Por qué tenemos este programa y luego lo cambiamos por otro? ¿Y por qué hacemos esos cambios? Pasamos a esto y luego volvemos a aquello. Hemos estado hablando sobre la importancia de la sección 20, pero no todo debería estar en la sección 20. Esto es fundamental. Esta es la base sobre la cual se construye la superestructura. En revelaciones posteriores, el Señor dirá que los hombres deben ser agentes por sí mismos y hacer muchas cosas buenas para lograr la rectitud. Esto también es parte del aspecto viviente de la iglesia, donde esto representa la expectativa mínima de lo que la iglesia puede hacer. Nos reunimos, administramos las ordenanzas de salvación, nos cuidamos unos a otros y usamos el poder de la divinidad para bendecirnos mutuamente. Pero a medida que la iglesia ha progresado, ha habido varias adiciones a sus funciones, todas las cuales han cumplido su propósito. Algunas vienen y otras se van. Ya no vamos a la iglesia por 3 horas. Ya no tenemos quórumes de los 70 en nuestras reuniones, de los barrios. Eso refleja la naturaleza viviente y en crecimiento de la iglesia,
Pero para darte un ejemplo, la asociación primaria fue iniciada por una mujer llamada Aurelia Spencer Rogers. Ella la inició porque Lisa R. Snow llegó a su barrio e introdujo la sociedad de socorro. Y el problema de Aurelia era que los niños se metían en problemas y causaban inconvenientes. Y básicamente dijo, ¿por qué no podemos tener algo como la Sociedad de Socorro para los niños? O en ese momento estaban estableciendo la MIA, la Asociación de Mejoramiento Mutuo, el programa de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. ¿Qué hacemos por los niños pequeños? Y Eliza R. Snow dijo algo como, debe haber alguna manera de enseñarles los principios primarios del Evangelio. Ahí lo tienes. La asociación primaria ha introducido muchas cosas en la iglesia. Asumimos que el modelo es que la revelación viene de lo alto a los líderes de la iglesia y ellos hacen cambios. Pero con la misma frecuencia, la revelación viene desde abajo hacia arriba, donde algo como la asociación primaria es iniciado por Aurelia Spencer Rogers en Farmington, Utah, y es una buena idea, y se populariza, se oficializa en la iglesia. El seminario comenzó como un pequeño programa del Estaca Granite, por los jóvenes que no podían asistir a una academia de la iglesia y debían ir a una escuela secundaria pública. Pero se popularizó y se convirtió en algo que ayudó a la gente. Ninguna de estas ideas es permanente. Yo diría que lo que está en la sección 20 es la base fundamental de la iglesia. Eso no significa que no podamos sentirnos libres de improvisar. Por ejemplo, si estamos construyendo la iglesia como una casa, podríamos querer poner una encimera de granito aquí o derribar esta pared y agregar un dormitorio extra o algo por el estilo. Es una organización viva y en constante evolución, y lo que tenemos aquí básicamente es la estructura esquelética de la iglesia, que es hermosa y maravillosa y en esencia habla de lo que hacemos, pero que puede expandirse, puede ampliarse. El mandato del Salvador aquí de cuidarnos unos a otros, de bendecirnos mutuamente, puede adoptar diferentes iteraciones y formas. Como dije, si lees la sección 20, podrías pensar que solo los presbíteros, maestros, diáconos y élderes serían los que visitan a las personas hoy en día. Las hermanas ministrantes hacen gran parte del trabajo pesado cuando se trata de ayudar a las personas en toda la iglesia, y creo que eso es una adición maravillosa. Estoy realmente feliz de que cuando mi hija, que ahora tiene 11 años, cumpla 14, salga a ministrar, y se le asigne una familia en el barrio a la que debe cuidar, una mujer mayor que la guiará en los caminos del ministerio. Así que doctrina y convenios es fundamental, pero mucha de la revelación que ocurre en la iglesia toma ideas de doctrina y convenios y las adapta a las circunstancias en las que vivimos, y parece que, especialmente recientemente, los líderes de la iglesia nos han dado mucha más flexibilidad. Y parte de eso es que nosotros observamos y nos preguntamos, ¿qué es esencial? ¿Qué no lo es? ¿Qué podemos conservar? ¿Qué podemos dejar atrás? Supongo que la iglesia se verá bastante diferente dentro de 100 años, en comparación con cómo es ahora. Lo que ves en la sección 20 siempre estará presente de alguna manera, forma o versión. Tengo que agregar un dato curioso. Mi hermana Jennifer Johnson, quien está a cargo de la conferencia de mujeres en BYU, una vez presidió la primaria más grande de la iglesia. Fue en Spanish Fork, Utah, con realmente cientos de niños en la primaria. Por primera vez, hasta donde sé, recibieron permiso para dividir la primaria en un barrio, y así tuvieron 2 presidencias de la primaria. Ese sería un ejemplo de cómo adaptarse a la circunstancia o ser flexible. Un barrio en el que mi esposa y yo vivimos cuando éramos más jóvenes tenía 9 guarderías. 9 guarderías. Cada domingo de ayuno, la mitad de la reunión se ocupaba con bendiciones de bebés. Recuerdo a mi obispo levantándose y diciendo, hoy tenemos bendiciones de bebés, pero no muchas, solo 6. Gracias. Y luego continuaba, así que cambiamos y nos adaptamos usando estos principios fundamentales y las cosas cambiarán. A veces creo que nos convertimos a un programa. Es difícil verlo desaparecer. Sí, mi esposa y yo hemos experimentado eso. Por ejemplo, me llamaron para ser el coordinador de mejora de la enseñanza. El TIC era nuestra versión abreviada de eso, y me encantaba porque yo era el senior. Enseñanza observaba a la gente. Llegué a la iglesia un domingo, me dijeron. En realidad, el presidente de la escuela dominical se encarga de eso, así que te quedaste sin trabajo. A mi esposa le encantaban las artes culturales. Organizaba obras de teatro y hacíamos una Pascua interactiva cada año. Luego, ella fue la directora de artes culturales. Un día dejaron de hacer eso también. Y mi esposa y yo hemos dicho, ¿sabes qué? Somos los que terminamos las cosas en la iglesia. Generalmente, cuando recibimos un llamamiento, significa que ese llamamiento está por terminar. Y así fue. Mi esposa era la líder de progreso personal. En nuestras palabras, cuando todo eso cambió, fue parte de la naturaleza siempre cambiante de la iglesia. Algunas cosas que hacemos nunca cambiarán, pero la mayoría son flexibles.
Yo fui uno de esos misioneros de aproximadamente 18 meses. No sé cómo sucedió, pero me lo imagino. Oye, pensamos que podría ser una buena idea que los élderes fueran por 18 meses, y no sé si fue por la escuela o por becas. He escuchado todo tipo de conjeturas, y así lo hicieron por un tiempo. Mi llamamiento misional decía 24 meses, pero luego llegó otra carta que decía 18. Así que entre nosotros dijimos, bueno, podemos hacer 24 meses de trabajo en 18, pero... Y luego lo cambiaron de nuevo. Simplemente pensé que era uno de esos casos en los que decimos, Señor, queremos probar esto, y luego, Señor, no funcionó como pensábamos. Y está bien, Sí, esa es definitivamente la iglesia, ¿verdad? está viva. Es verdadera. Crece y cambia con los tiempos. Yo diría que también quedan espacios abiertos ahí porque obviamente habrá más ordenanzas de salvación. Eventualmente recibimos las ordenanzas del templo y también habrá más ordenanzas de bendición. Hacemos más que solo bendecir a los niños. Podemos dar bendiciones de consuelo, o bendiciones paternas para brindar guía, o bendiciones de sanación. Y todo eso está detallado en secciones posteriores de Doctrina y Convenios. Estaría bien si se establecen nuevas ordenanzas. No creo que Doctrina y Convenios hable sobre bendecir hogares, pero el manual más reciente sí lo hace. Doctrina y Convenios no describe la dedicación de tumbas, pero los manuales de la Iglesia sí, y las instrucciones se actualizan según la revelación dada a los líderes de la Iglesia, basada en la necesidad de las circunstancias en las que nos encontramos. Y José Smith enseñó precisamente eso. Sí, creo que José Smith dejó claro que no deberíamos estar demasiado atados a una forma particular de hacer las cosas, mientras reconozcamos los fundamentos que él parecía considerar como lo que Jesús hizo por nosotros. Podríamos aceptar muchos cambios a medida que fueran surgiendo. Me encanta. La sección 21 es una especie de continuación, ya que la sección 20 fue escrita antes de que tuvieran esta reunión organizativa el 6 de abril. La sección 21 en realidad se recibió el mismo día en que estaban organizando la iglesia, allí en presencia de todos. José Smith dicta una revelación que es escrita, y esto tiene que ver con la estructura de la iglesia, que como dijimos en ese momento era bastante básica. 2 élderes, aquí están los oficios básicos de la iglesia. Pero también va a hablar un poco sobre el papel que José Smith va a desempeñar. Y nuevamente, una de las mayores preguntas con las que todavía lidiamos en la iglesia es, ¿cuál es el papel de los líderes de la iglesia? ¿Son infalibles? ¿No son infalibles? ¿Cuándo tienen el derecho de recibir revelación? ¿Y cuándo deberíamos buscar la nuestra? A José Smith se le dan 5 títulos aquí. Versículo 1. He aquí, se llevará un registro entre vosotros, y tú serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia, por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo. Los títulos que se le dan a José Smith son vidente, traductor, profeta, apóstol y élder. Podríamos analizar cada uno de ellos y explicar qué significa cada uno. Por ejemplo, el Libro de Mormón dice que un vidente es mayor, que un vidente es alguien que puede percibir cosas ocultas. Jonah Widtsoe dijo que un vidente es alguien que ve con ojos espirituales, percibe el significado de aquello que parece oscuro para los demás. Por lo tanto, es un intérprete y un clarificador de la verdad eterna. Todos hemos visto ejemplos de evidencia. Hemos estado hablando sobre cambios en la iglesia, pero ese cambio de 3 horas a 2 horas, que usamos como un ejemplo de cambio porque es bastante inofensivo, nadie se sintió ofendido. De hecho, probablemente fue la revelación más popular en la historia de la iglesia. Literalmente nadie se quejó, pero la motivación subyacente detrás de esto fue que el presidente Nelson había recibido dirección de que necesitábamos estar más centrados en el hogar. No siempre reconocemos que pasamos de 3 horas a 2 horas y luego a 0 horas de iglesia, y la iglesia funcionando en su nivel más básico durante la pandemia, que fue en el hogar. Recuerdo el primer domingo en que mi hijo y yo bendijimos y repartimos la Santa Cena al resto de la familia. El presidente Nelson tenía un don real de evidencia al reconocer, y no estoy diciendo que supiera que iba a haber una pandemia, pero sí que el hogar era donde realmente ocurría lo más importante, y que necesitábamos estar mejor preparados para ello. Fue una bendición que tuviéramos ese cambio de enfoque, aunque solo fuera por un tiempo antes de entrar en ese modo de supervivencia durante el confinamiento. Eso es realmente genial, Casey. Puedo agregar que creo que la iglesia también aprendió sobre sus miembros solteros durante ese tiempo y pensó, espera, ¿qué hacemos cuando alguien está solo en casa?
¿Cómo hacemos que eso funcione para ellos? Y vi muchos ajustes a nivel de barrio y estaca en diferentes comunidades. Sí, y eso es parte de su rol. Así es. Un vidente puede ver cosas que el resto de nosotros no vemos. La antigua analogía de un centinela en una torre significa que ellos pueden percibir cambios que necesitamos hacer, y a veces los cambios pueden ser difíciles, pero están velando por nosotros para guiarnos en la dirección correcta. Ahora, los otros pueden parecer un poco más extraños como un traductor. Algunos estudiantes me dicen, oye, ¿alguien además de José Smith ha hecho alguna traducción importante? Y la respuesta honesta a eso es no. José Smith tradujo el libro de Mormón, luego la Biblia y después el libro de Abraham. Pero también traductor en nuestro entendimiento. Probablemente profundizaremos más en esto a medida que avancemos en Doctrina y Convenios y su propósito de traducir la Biblia. Cuando observas la traducción de la Biblia por José Smith, es evidente que no siempre se trataba solo de restaurar cosas que se habían perdido. Se trataba de comprender la intención del escritor original de las Escrituras. Y si eso es lo que hace un traductor, si está traduciendo no necesariamente de un idioma a otro, sino comprendiendo la intención del escritor, diría que eso sigue siendo algo que se le pide al presidente de la iglesia, que se le da un don espiritual para leer un pasaje y entender la intención, porque el lenguaje es una cosa, pero la intención que proviene de las palabras escritas es algo completamente diferente. Los otros términos que él vio son profeta. Un profeta es alguien que testifica de Jesucristo. La definición más básica se encuentra en Apocalipsis 19:10. Donde el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que un papel fundamental del presidente de la iglesia es servir como testigo de Jesucristo, testificar de su divinidad, su resurrección, y todas esas cosas de las que hemos estado hablando. Luego los dos últimos títulos están vinculados entre sí. Él es un apóstol, que literalmente es una palabra que significa uno enviado, pero apareció en Doctrina y Convenios antes de esto, cuando Oliver Cowdery y David Whitmer fueron llamados apóstoles en la sección 18. En la sección 107 será un llamamiento oficial de la Iglesia como apóstol con A mayúscula. Será definido en la sección 107:23 como un testigo especial de Cristo apóstol, de manera particular. Y el último título, Elder, también está vinculado con este. El Elder McConkie dio esta gran definición. Esto es de su discurso. Solo un elder, recuerden esto, cuando un hombre se le acercó y le dijo, solo soy un elder. El Elder McConkie respondió, un elder es un ministro del Señor Jesucristo. Él posee el santo sacerdocio de Melquisedec. Está comisionado para representar en lugar de su maestro, quien es el elder principal, ministrando a sus semejantes. Él es el agente del Señor. Su designación es predicar el Evangelio y perfeccionar a los santos. Apóstol y elder están estrechamente relacionados. Elder es el título que realmente usamos para los apóstoles. Cada uno de estos títulos es realmente importante para comprender y definir el liderazgo dentro de la iglesia, pero también hay mucho que explorar sobre lo que significan y cuáles son sus limitaciones. La sección 21 básicamente les estaba explicando en detalle y dando la aprobación del Señor de manera clara y concisa. Vamos al versículo 3. Esta iglesia fue organizada y establecida en 1830, en el 4º mes, el 6º día de abril. Al reunirse la iglesia, prestad atención a todas sus palabras y mandamientos, que Él os dará según los reciba, caminando en santidad delante de mí, porque su palabra la recibiréis como si fuera de mi propia boca, con toda paciencia y fe, porque al hacer estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de delante de vosotros y hará que los cielos tiemblen para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Es maravilloso pensar que ellos llegan con este increíble documento fundamental. La sección 20, pero también reciben una revelación justo allí con todos presentes para que sepan que esta es la base. Pero esto va a continuar. Voy a daros instrucción y voy a ayudaros a entender y saber cuál es mi voluntad. Seguimos adelante. Volvemos a eso. Esta es una iglesia viviente. Vamos a seguir recibiendo dirección y guía. Casey, dirías que final del versículo 5. John, has señalado esto antes. Lo recibirás con toda paciencia y fe. Es decir, se necesitará un poco más de paciencia y fe para recibir las palabras de los profetas. Sí. Oh, vaya. Si pudiéramos seguir el destino de todas esas 40 personas que se apiñaron en la casa de los Whitmer, algunos de ellos mueren por el Evangelio, algunos apostatan y dejan la iglesia, algunos logran llegar hasta aquí, a Utah, donde estamos, y son enterrados en la tierra sobre la que construimos nuestros hogares hoy en día. Iban a pasar por mucho,
Y creo que el Señor estaba tratando de prepararlos también, además de hacerles saber que la paciencia y la fe son dos requisitos fundamentales para alguien que cree en Jesucristo. Debes confiar en Él y también aceptar que no todas las bendiciones que buscas llegan de inmediato. Esto te recuerda un poco a la sección 1. Dije en su idioma, estos mandamientos son de mí. Fueron dados a mis siervos en su debilidad, según la manera de su lenguaje, para que pudieran llegar a entender. Así que puedo conectar eso con el versículo 5. Entonces, como está en su idioma, en su debilidad, usen paciencia y fe. ¿Sí? A veces creo que somos un poco demasiado duros con nuestros líderes por la forma en que dicen las cosas. No me gusta la forma en que él dijo eso o ella dijo eso. Sí, y me refiero a tener paciencia. También en el otro extremo de las cosas. Puede ser frustrante cuando eres un líder. Me encanta esa frase que compartió el Elder Holland. Las personas imperfectas son todo lo que el Señor ha tenido para trabajar. Así que tengamos paciencia unos con otros, seamos comprensivos. Reconozcamos que todos tenemos nuestras debilidades y defectos y que todos estamos esforzándonos por mejorar. Seamos amables. Como historiador en la iglesia, Casey, ¿has visto momentos en tu experiencia en los que el liderazgo y los miembros necesitaron paciencia y fe entre ellos? Incluso los líderes de la iglesia. Al menos conozco una biografía de un apóstol, quizás. Sí. Se me vienen a la mente un par de historias. John Taylor y Brigham Young eran prácticamente polos opuestos. Brigham Young era, un estadounidense hasta la médula. Y John Taylor era un caballero inglés propiamente dicho. Y Brigham Young a menudo estaba sentado allí con manchas de sopa en su camisa por comer. Y John Taylor siempre estaba impecable, bien arreglado y vestido perfectamente. Recuerdo una historia en la que, al parecer, John Taylor entró y Brigham Young dijo algo como, «Oh, aquí viene el príncipe John». Y John Taylor se acercó y dijo, «Señor, usted es una persona despreciable y un profeta de Dios». Y luego, salió por la puerta. Bueno, ha habido conflictos entre los líderes. Hay preocupaciones que van y vienen. Todos estamos luchando. Y cuando una persona reconoce eso, cuando sigues el consejo del presidente Eyring, creo que primero dijo, asume que la mitad de las personas con las que hablas están realmente luchando. Y luego 6 meses después regresó y dijo, simplemente asume que todos están luchando. Probablemente tendrá razón la mayor parte del tiempo. Creo que este es el Señor subrayando ese principio. Paciencia y fe con lo que tienen que decir. El libro que escribí fue sobre un apóstol llamado José F. Merrill, de quien nadie ha oído hablar. Pero me encantaba ese hombre. Era como mi mentor espiritual, porque pasé años en sus documentos y escritos. Fue apóstol desde 1933 hasta 1952. No era el tipo más extrovertido, era tímido. He hablado con miembros de su familia. Muchos de ellos dijeron que sí, generalmente era la persona más callada en la habitación y no tenía una personalidad exuberante. Pero tenía un amigo que también era apóstol, Richard Lyman. Richard Lyman era un hombre grande, enorme, con una personalidad exuberante que todos amaban. Eran mejores amigos. Es decir, eran profesores en la universidad, se conocieron en la Universidad de Michigan, sirvieron como apóstoles, solían caminar desde sus casas hasta el edificio de administración de la iglesia. En una ocasión, el Elder Merrill y yo encontramos esto en su diario. Fue a una reunión en el templo de Salt Lake, esto fue creo en 1943, fue llevado a la sala y rápidamente informado por un miembro de la primera presidencia de que Richard Lyman había cometido una transgresión realmente grave y que estaban considerando su membresía en la iglesia. El Elder Merrill se quedó sentado mientras discutían de un lado a otro sobre la mejor decisión a tomar. Y finalmente, removieron a Richard Lyman de la iglesia. Imaginen si esto sucediera hoy en día, si alguno de los apóstoles fuera removido de la iglesia, qué devastador sería. Pero al leer el diario del Elder Merrill, comencé a notar un patrón donde decía cosas como, cené con Richard Lyman esta noche, o llevé a Richard Lyman a un partido de fútbol, o Richard Lyman y yo salimos a dar un paseo esta tarde. No se dio por vencido con este hombre, lo amaba y lo ayudó. Y una de las últimas cosas que encontré fue un pequeño trozo de papel de 1954. Esto fue 2 años después de que el Elder Merrill falleciera. Era de Richard Lyman y decía, es un placer informarle que, por decisión unánime del presidente McKay y el quórum de los 12, seré rebautizado y readmitido en la iglesia. Richard Lyman terminó su vida en plena comunión. Nunca volvió a ser nombrado apóstol. Si el resto del quórum estaba haciendo lo que hizo el Elder Merrill, eso significaba que sí, este hombre hizo algo terrible, pero no lo apartaron, no lo rechazaron. Se acercaron a él,
Lo levantaron, lo bendijeron y lo ayudaron. Y esa también es parte de la función de los líderes de la iglesia. Buscar a las ovejas perdidas y encontrar a aquellos que están alejados, como un apóstol y un elder, a veces va a predicar el evangelio a aquellos que no lo han escuchado, y a veces a encontrar a aquellos que lo han escuchado, pero han caído en el curso de transgresiones. Esa historia refleja la imperfección de los líderes de la iglesia, lo cual se hará evidente a medida que avancemos en doctrina y convenios. Vas a encontrar muchos líderes de la iglesia causando problemas importantes y en algunos casos apostatando, pero también la esencia de la iglesia, que es que no renunciamos a las personas. Permanecemos en sus vidas mientras nos lo permitan. Hacemos lo posible para ayudar, edificar y elevarlos. Qué historia tan realmente inspiradora, verdaderamente. Va a requerir paciencia y fe. Sí, muy bueno. Casey, déjame preguntarte sobre el versículo 8. He visto con mis propios ojos su llanto por Sión. ¿Se refiere a José? Sí, creo que es el Señor dando testimonio de la sinceridad de José Smith. He visto su llanto por Sión, y haré que no tenga que lamentarse más por ella. Sus días de regocijo han llegado con la remisión de sus pecados y la manifestación de mis bendiciones sobre su obra. Ahora, eso podría remontarse al comienzo de la sección 20, donde dijimos que él recibió una remisión de sus pecados, lo que podría ser una referencia a la primera visión en la mente de José Smith. Eso no fue el final, fue el comienzo. Recibes una remisión de tus pecados, pero tienes que recibirla una y otra vez. Pero esa también es parte del propósito de la iglesia. Venimos a la iglesia, tomamos la Santa Cena, renovamos nuestros convenios, y una de las promesas de nuestros convenios es que recibimos una remisión de nuestros pecados, pero es algo continuo. Así que aquí nuevamente, cuando se está organizando la iglesia, el Señor está diciendo, le estoy dando una remisión de sus pecados. Y eso debió haber sido realmente reconfortante para José Smith, especialmente después de todos los altibajos relacionados con la aparición del Libro de Mormón y todos los desafíos que enfrentó, pero también es parte de la función de la iglesia para que nosotros vayamos, y es una forma de preguntarnos, oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sigo estando en el camino correcto? Hay un viejo dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien señaló que si puedes tomar la Santa Cena cada semana y hacerlo dignamente, lo lograrás. No te preocupes por las cosas pequeñas. Si eres digno de participar en esa ordenanza simbólica que también realizaron ese día, eres digno de entrar en el reino celestial y todo estará bien. Casey, esto ha sido fantástico. Nos queda una pequeña sección, la sección 22, del mismo periodo de tiempo. Se recibió aproximadamente en esta época. No creemos que se haya recibido exactamente el día en que se organizó la iglesia, pero una pregunta natural que habría surgido era, si ya he sido bautizado en otra iglesia, ¿necesito ser rebautizado para unirme a esta iglesia? Y también estaba la pregunta de si algunas personas como José Smith, Oliver Cowdery y Samuel Smith, que habían sido bautizadas antes de que se organizara la iglesia, necesitaban ser bautizadas nuevamente para demostrar que estaban entrando en la iglesia. El Señor da una enseñanza muy simple y directa sobre el papel de la iglesia, que aún seguimos hoy en día. He aquí, os digo a todos, los antiguos convenios han sido eliminados en esta cosa. Este es un convenio nuevo y eterno, incluso aquel que existía desde el principio. Por lo tanto, aunque un hombre fuera bautizado 100 veces, no le serviría de nada, porque no podéis entrar por la puerta estrecha mediante la ley de Moisés, ni por vuestras obras muertas. Creo que la claridad es amabilidad. En este caso en particular, donde él está tratando de decir que sí, es necesario volver a bautizarse porque este es el comienzo de una nueva iglesia, y el bautismo es la entrada a la iglesia. Recuerdo al primer hombre que enseñé en mi misión y que se bautizó. Era un misionero completamente nuevo, y este hombre era muy, muy amable. Estábamos enseñando a toda su familia, y, en cierto momento, lo estábamos enseñando, por cierto, en la casa de nuestro presidente de misión. Mi presidente de misión me asignó a su área porque creo que me vio y pensó, este chico es un problema. Necesito supervisarlo. Hicimos una reunión en casa con mi presidente de misión y su esposa brindando compañerismo, y el hombre dijo, bueno, ya me he bautizado. ¿Por qué tengo que bautizarme de nuevo? Y dudé y vacilé porque no quería decir, ya sabes, porque estabas en la iglesia equivocada, o por tus obras muertas. Recuerdo que mi presidente de misión se volvió hacia el hombre y le preguntó, ¿has sido bautizado en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Y el hombre dijo, bueno, no. Y mi presidente de misión dijo, tienes que bautizarte en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y el hombre respondió, oh, está bien. Yo pasé todo el tiempo tratando de encontrar una gran razón teológica para explicarlo,
pero mi presidente de misión hizo lo que el Señor hizo aquí, que básicamente es ser claro, conciso y explicar. La iglesia ha sido renovada. El bautismo debe realizarse con autoridad. La autoridad había desaparecido de la tierra. No creo que esté diciendo que sus obras no importan o que no significaron nada, sino que simplemente está diciendo, no, el antiguo convenio ha sido abolido. Tienes que bautizarte en el nuevo convenio. Así es como es, no es que quiera ser grosero. Así es como funcionan las cosas ahora. Y si él dice, si estás luchando, versículo 4, no busques aconsejar a tu Dios. Cierto, sí. Es increíble cómo puede hacer eso. Así es como es. Y a veces necesitamos tener el valor de hacer lo mismo, de ser claros y valientes y decirle a la gente cómo son realmente las cosas, especialmente cuando el Señor lo ha dejado muy claro. Sí, definitivamente. No queremos dejarte ir sin exprimir hasta la última gota de esta esponja. Así que déjame preguntarte algo que creo que ya te hemos preguntado. Has estado en el programa muchas veces. Puede haber alguien ahí afuera escuchando que piense, no sé si puedo confiar en el carácter de José Smith. Por lo que he escuchado, definitivamente hay muchas personas hablando mal del profeta en estos días. ¿Es realmente quien dice ser? Has estudiado la historia de la iglesia más que muchas personas. No eres tan mayor, pero ha sido así. Llevas ya décadas estudiando la historia de la iglesia durante muchos años. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que dice, no sé realmente qué pensar sobre José Smith y la historia de la iglesia? Recuerdo que uno de mis profesores, Richard Bennett, básicamente me dijo algo como, oye, he leído mucho. Y cuanto más me adentro en estas cosas, más convencido estoy de que José Smith era una persona sincera. Hemos pasado gran parte de esta conversación hablando sobre imperfecciones. Y hoy en día tendemos a enfocarnos en las imperfecciones de una persona, y hacemos eso para tratar de evitar tener expectativas demasiado altas sobre nuestros líderes. Pero a veces también me pregunto si nuestras expectativas son demasiado bajas. José Smith era sincero. He leído montones de documentos sobre su vida. Cuando estabas hablando hace un momento, me vino a la mente una carta que le escribió a Emma. José Smith estaba atrapado en Greenville, Indiana. Lo estaba pasando mal. Fue un momento difícil en su vida, justo después de que él y Emma perdieran a sus gemelos, adoptaran a otros y uno falleciera, y luego lo habían embreado y emplumado, y habían sucedido muchas cosas difíciles. Escribió esta carta a Emma. La iglesia no posee esta carta. Está en un archivo, está en documentos de José Smith. Él escribió, he recordado todos los momentos pasados de mi vida, y me queda lamentar y derramar lágrimas de tristeza por mi necedad al permitir que el adversario de mi alma tuviera tanto poder sobre mí como lo ha tenido en tiempos pasados. Así que esta es solo una carta para su esposa. No es una epístola pública para la iglesia. Simplemente le está diciendo con total sinceridad a la mujer más cercana a él que se siente terrible por las cosas que ha hecho. Pero a medida que la carta continúa, también escribe esto. Él dijo, pero Dios es misericordioso y ha perdonado mis pecados. Y me regocijo de que Él envíe al Consolador a todos los que creen y se humillan ante Él. Intentaré estar contento con mi destino, sabiendo que Dios es mi amigo. En Él encontraré consuelo. He entregado mi vida en sus manos. Estoy preparado para ir cuando Él me llame, y deseo estar con Cristo. Esa es una persona a la que puedo darle el beneficio de la duda. Esto no fue un sermón público. No fue una presentación pública. Fue una carta privada escrita a su esposa que se descubrió mucho tiempo después, y parece presentar la imagen de una persona que realmente pasó por lo que nosotros pasamos. Todos están librando una dura batalla, pero también encontró consuelo al saber que la gracia de Dios estaba allí, como una declaración simple, como Dios es mi amigo. He entregado mi vida en sus manos. Deseo estar con Cristo. Estoy dispuesto a darle a hermano José el beneficio de la duda y decir que una persona que escribe una carta así en el momento más oscuro de su vida está esforzándose, buscando y tratando de ser sincera. Pero, al igual que todos nosotros, tuvo que depender de los méritos, la misericordia y la gracia de Cristo. Lo hizo. Así fue como se levantó y siguió adelante en sus luchas diarias. Y solo espero que nosotros podamos quizás hacer algo similar. Así que estoy juzgando a José por los registros que dejó, los cuales testifican detalladamente que era sincero pero que luchaba. He analizado en profundidad y minuciosamente en sus escritos y documentos. Testifican que era una persona imperfecta, que fue llamada a realizar una obra extraordinaria y que encontró consuelo, alivio y esperanza
en la misión de Cristo, al saber que tenía un Salvador. Y puedo identificarme mucho más con alguien así que con una figura perfecta que nunca hizo nada mal. Solo necesitamos hacer el trabajo de ver a estas figuras de la restauración como personas completas y no solo como caricaturas de cartón. Cuando decimos que José Smith era perfecto, le estamos haciendo un flaco favor. Cuando decimos que era malvado, también le estamos haciendo un flaco favor. La verdad es que todos somos más complejos que eso. Veámoslos como personas completas y amémoslos en ese sentido. Maravilloso. John, sección 20 otra vez. La hemos estudiado antes, pero para mí es nueva. La veo de manera diferente. Yo también. Por lo general no me inspiran mucho las cursivas al principio, pero mira la sinopsis aquí. El libro de Mormón prueba la divinidad de la obra de los últimos días. 1:16, 17, 28. Se afirman las doctrinas de la creación, la caída, la expiación y el bautismo, y luego se establecen sus leyes sobre el arrepentimiento, la justificación, la santificación y el bautismo. Es un gran resumen. Hiciste un gran trabajo con eso, Casey. Gracias. Pero es una sinopsis bastante inspiradora, ¿no crees? Sí. Casey, nos guiaste a través de esto de una manera que no solo ahora entiendo la historia de la iglesia y su fundación, su constitución fundamental, sino que también abrí mi corazón a estas buenas personas que probablemente no tenían idea de lo que les esperaba. No sabían en lo que se estaban metiendo, ¿verdad? Simplemente hermoso. Entonces, Casey, ¿qué están haciendo tú y Scott en Church History Matters, un podcast, hermano, como lo llamamos? Podrías llamarnos tus hijos, porque creo que ya lo he dicho antes, pero ustedes nos dieron nuestros micrófonos. Así que seríamos Scott y yo, con un lata y un hilo que llega hasta Rexburg, si no hubiera sido por ustedes. Estamos haciendo lo mismo, pero este año decidimos enfocarnos en doctrina y convenios. Normalmente exploramos temas de la historia de la Iglesia, pero sentimos que sería un poco extraño ignorar los documentos históricos más importantes, que son las revelaciones de José Smith. Así que lo que estamos haciendo es un poco diferente de lo que hacen ustedes. Nos enfocamos mucho en el contexto, también abordamos muchas controversias. Esas son las 4C. Nos enfocamos en el contexto, contenido, controversias y consecuencias. Y diría que ustedes hacen un trabajo maravilloso al encontrar los principios de salvación del Evangelio. A Scott y a mí nos gusta profundizar en los detalles minuciosos. Una de nuestras reseñas en Apple Podcasts decía, oye, esto no es solo para nerds que podrían pensar así. La audiencia a la que atendimos al principio eran básicamente nerds de la historia que querían analizar hasta el más mínimo detalle todo sobre este documento, este evento en particular o cualquier otra cosa. Pero debo decir que ustedes y sus productores Dave y Lisa son realmente maravillosos y nos han brindado mucho apoyo y, quiero decir, el otro día cuando subimos en las listas de podcasts, y probablemente fue porque Scott apareció en su programa, fue su productor quien nos envió un mensaje con una foto diciendo, oye, gran trabajo, chicos. Simplemente no puedo agradecerles lo suficiente por ser tan amables y por ayudar a todos a mejorar, a hacerlo mejor y a usar este medio para ayudar y llegar a muchas personas. Han hecho cosas realmente increíbles y deberían estar muy orgullosos. Bueno, ustedes son nuestros amigos. Queremos que todos vayan a la iglesia. La historia importa. Es realmente bueno. Sí. Se nota que se están divirtiendo. Sí, es increíble. Y tú y yo nos contrataron juntos, ¿verdad, Hank? Maestros de seminario, no puedo creer que podamos hacer esto para ganarnos la vida. Vivo una vida privilegiada. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Verdad? Tan bendecido. Vayan a YouTube y dejen un comentario para Casey. Se los haremos llegar. Pueden ir a nuestro sitio web, Follow Him Co. Follow Him Co. Hay espacio para enviar mensaje. Nos encantaría pasárselos a Casey. Donde quiera que estén en el mundo, es divertido mostrarles lo grande que es su aula. ¿Desde dónde nos están escuchando? Desde Springville hasta Nueva Zelanda. Queremos escuchar a todos. Queremos agradecer al Dr. Casey Griffiths por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y en cada episodio siempre recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos vuelvan la próxima semana. Vamos a continuar con Doctrina y Convenios en Follow Him. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web Follow Him Co. Eso es Follow Him Co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Amelia Cabuica y Annabelle Sorensen.
Cualquiera que sea la pregunta o el problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.